El día de hoy nos corresponde abordar el tema número 8 de la materia, que lleva como título Derecho de representación. Un tema que ya lo hemos mencionado y lo hemos abordado en algunos temas anteriores y que lo vamos a pasar a puntualizar o precisar en el presente tema. En ese entendido, en principio haremos mención a los antecedentes históricos del derecho de representación, es decir, los orígenes que históricamente encontramos en referencia al surgimiento o nacimiento de esta figura jurídica de la representación, pero enmarcada en lo que es el derecho sucesorio. Es así que hay autores que señalan que el origen se encontraría en el derecho romano, a fines de la etapa o la era de la República en el derecho romano, que abarca desde el año 509 al año 27 antes de Cristo, es decir, es antes de nuestra era actual. En esa época de la República existía la libertad de testar, la misma que era absoluta, es decir, que había la libertad de disposición de la totalidad del patrimonio mediante testamento. Ante los abusos que implicaba la libertad testamentaria absoluta en la época de la República, se introdujo la acción que anulaba aquellos testamentos que afectaban a los herederos, porque en muchos casos, en base a esa libertad de testar, se dejaba desprotegidos económicamente a los herederos o a esos parientes cercanos del decuyos. Posteriormente se conoció lo que es la representación o sucesión por estirpe. No hay que olvidarse que heredar por cabeza es heredar en virtud a un derecho propio, es decir, un llamamiento que la ley, la norma hace de manera directa, y heredar por estirpe es heredar en virtud al derecho de representación. En principio, la representación solo abarcaba a los nietos y bisnietos de los hijos varones, es decir, había un alcance abarcativo escaso, no como lo conocemos en la actualidad. Es decir, solo se operaba para el beneficiar a los descendientes, ¿no? En línea descendente. Posteriormente se amplió el alcance de lo que es la representación y también benefició a los hijos de los hermanos o hermanas. Ahí hablamos de lo que es la representación entre colaterales. Esto ocurrió en el derecho justiniano entre los años 1529 y 534 ya de nuestra era. Sin embargo, hay otros autores que asignan un origen distinto a lo que es el derecho de representación y ellos atribuyen a Grecia precisamente lo que es como antecedentes de la formación o nacimiento del derecho de representación, cuando no había un derecho escrito aún. Más adelante, ya en Francia, también se reconoció lo que es la representación, pero también en lugares donde no tenían un derecho escrito. Finalmente, ya remitiéndonos a nuestros antecedentes normativos, el artículo pertinente del Código Civil de 1831, pues regulaba ya a lo que es la representación y la identificaba como una ficción de la ley, es decir, una creación de la ley para aquellos casos en los que había premoriencia, es decir, cuando se abría una sucesión, pero uno de los llamados habría muerto anteriormente. Esa es la premoriencia. Eso como antecedentes y el origen del derecho de representación. La sucesión intestada vamos a abordar a continuación.
Cuando hablamos de sucesión intestada, nos referimos a aquella sucesión en la cual no hay testamento. Por eso de ahí viene intestada, quiere decir sin testamento. Esto ocurre cuando el causante fallece sin haber dejado un testamento, o finalmente cuando ese testamento, si es que lo hubiese otorgado, pues hubiese sido declarado nulo, pues su nulidad determina la invalidez y la no ejecutabilidad del mismo, llegando nuevamente a que se trata de una sucesión sin testamento. En esos casos, cuando no hay testamento, dentro de esos límites que nuestra norma señala, pues es la ley la que suple esa voluntad de cuyos y organiza la forma en la cual se ha de transmitir. Hablamos de la sucesión legal que ya hemos visto en un tema anterior. Entonces, al no haber testamento, la norma, la ley es la que organiza la forma y las proporciones en las cuales se va a transmitir el patrimonio del de cuyos. Normalmente en función a esos vínculos de sangre, ¿no? El parentesco cercano es el que determinará precisamente la forma en la que se ha de transmitir el patrimonio del de cuyos. Y dentro de ello es importante conocer los órdenes de sucesión, que ya lo hemos visto en algún otro tema anterior. Sin embargo, corresponde precisar un poco lo que es la preferencia o el privilegio en los distintos órdenes de llamamiento a la sucesión hereditaria. Es así que cuando hablamos de órdenes de sucesión, nos referimos a grupos de personas que organiza la ley para suceder al causante, ¿no? Son grupos de personas organizados por la norma para beneficiarse de la sucesión hereditaria. Para ello nos remitimos al artículo 1083 del Código Civil, que establece los 5 órdenes de llamamiento que hace la ley para la sucesión del patrimonio del de cuyos. Y establece un orden de preferencia, ¿no? Con algunos roles particulares, como es el de el cónyuge o conviviente. Entonces, primero, la sucesión convoca a los descendientes, después a los ascendientes, en tercer lugar al cónyuge o conviviente, en cuarto lugar a los parientes colaterales y finalmente al Estado. Son los órdenes de llamamiento que la norma establece en relación a la transmisión del patrimonio del causante. Ahora bien, los descendientes serán los primeros convocados a la sucesión hereditaria. Sin embargo, como habíamos mencionado, el cónyuge o conviviente, que puede ser el marido o la mujer, pueden concurrir a la sucesión con los descendientes, de tal forma que cuando hay descendientes y cónyuge o conviviente, estos excluyen a los ascendientes, que son padres, abuelos, bisabuelos, etc. También excluyen a los colaterales, como son hermanos, sobrinos, nietos y tíos, y también excluyen al Estado. Ahora, si no hay cónyuge o conviviente, de manera exclusiva suceden los descendientes. Cuando no hay descendientes, el segundo orden de llamamiento son los ascendientes, que podrían concurrir con cónyuge o conviviente, pero si no hubiese cónyuge o conviviente, son llamados exclusivamente a la sucesión. Los ascendientes son padres, abuelos, bisabuelos, etc. Cuando concurren a la sucesión los ascendientes, ya sea con o sin cónyuge o conviviente, estos excluyen a los colaterales y al Estado. El tercer orden de llamamiento es cónyuge o conviviente. Cuando no hay descendientes, cuando no hay ascendientes, exclusivamente son llamados a la sucesión, ya sea el cónyuge o conviviente. Sin embargo, como hemos visto hace un momento, podrían concurrir con descendientes o con ascendientes. Sin embargo, estos excluirán a los colaterales y al Estado en la sucesión hereditaria.
Estos tres primeros órdenes, como ya se mencionó anteriormente, son los denominados herederos forzosos, es decir, los que tienen derecho a la legítima. No existiendo herederos forzosos, es decir, descendientes, ascendientes, ni cónyuge, ni conviviente, se abre el llamamiento al cuarto orden, que son los herederos colaterales o simplemente legales, que como ya hemos puntualizado, son en primer lugar los hermanos, los sobrinos nietos y los tíos, hasta ahí colaterales, los cuales excluyen al Estado de la sucesión hereditaria. Finalmente, cuando no hay los primeros cuatro órdenes de llamamiento que establece la ley, es decir, no hay descendientes, no hay ascendientes, no hay cónyuge o conviviente y tampoco hay colaterales dentro del orden o el grado de parentesco que hemos mencionado anteriormente, recién ingresa el Estado como un sucesor irregular, ¿no? Con las características que hemos descrito en el tema anterior, ¿no? Que no necesita una aceptación, que siempre se beneficia de la sucesión hereditaria bajo beneficio de inventario y no tiene lugar a lo que es la renuncia. Esos son los órdenes y la forma en la que la norma convoca a la sucesión. Y obviamente dentro de cada orden o grupo de sucesores, pues los más cercanos siempre van a excluir a los más lejanos, salvo siempre lo que es el derecho de representación, que es el tema que estamos abordando el día de hoy. Precisamente dentro de esta excepcionalidad de lo que es los órdenes de llamamiento y los grados de parentesco, pues vamos a ver lo que es el derecho de representación. Y la finalidad que persigue la representación como un derecho, pues es la de impedir que a la muerte prematura de un llamado a la sucesión, prive a sus descendientes del goce de la herencia, ¿no? Entonces, la muerte anticipada, que es uno de los presupuestos de los que nace el derecho de representación, por ejemplo, si un padre fallece y uno de sus hijos premuere, es decir, fallece antes que él, pues los nietos de ingresarán en lugar del premuerto en beneficio del derecho sucesorio que se ha abierto. Señalamos que el derecho de representación es la facultad que otorga la ley a ciertos parientes. Hay que entender de esta manera que la representación no se opera para todos los llamados a la sucesión, sino para ciertos parientes que los vamos a individualizar más adelante, para que concurran a la sucesión del ascendiente o pariente colateral muerto, ¿no? Entonces, para que los descendientes de esa persona que ha premuerto o está impedida de recibir la sucesión hereditaria ocupen su lugar. Pues acá se identifican los cuatro casos en los cuales se opera la representación. Puede ser por premoriencia, puede ser por renuncia, por indignidad o desheredación. Son los cuatro casos que hay que tener presentes en los cuales se opera el derecho de representación en beneficio de sus descendientes. El autor Boulanger señala sobre la representación que es un beneficio que la ley, en virtud del cual un heredero de un grado más lejano, esto es importante, cuando hablamos del derecho de representación, la ley es la que establece que un heredero más lejano del que inicialmente ha sido llamado a la sucesión, pues es admitido a recoger la parte que hubiese obtenido el padre o su madre premuertos, ¿no? En el ejemplo que habíamos dado, se abre la sucesión de A, tiene su hijo B y sus nietos D y C. Entonces, si fallece B, que es el hijo llamado, pues
los nietos ocupan, en virtud del derecho de representación, el lugar que dejó vacío B por su premoriencia o los otros casos que la norma prevé como motivos que dan lugar a la representación, que son, al margen de la premoriencia, la renuncia, la desheredación o la indignidad, que al dejar vacío ese espacio es ocupado en el caso de que existan descendientes más lejanos para que ocupen dicho lugar que ha sido dejado vacío. Ahora bien, ingresando a lo que es nuestra normativa civil en actual vigencia, el artículo 1089 nos da una noción de lo que es la representación y señala lo siguiente. La representación hace subintrar a los descendientes, es decir, parientes más lejanos, descendientes más lejanos, que hace ingresar en el lugar y grado de su ascendiente, ¿no? Es decir, de la persona que o ha premuerto o se haya impedida o ha renunciado a la sucesión hereditaria. Y pasa a continuación a describir los casos en los que se da en esta noción del artículo 1089, cuando éste ha sido desheredado, 1, cuando es indigno de suceder, 2, cuando renuncia a la herencia, 3, o premuera a la persona de cuya sucesión se trata. La noción nos da la idea de ocupar el lugar y nos describe los 4 casos en los cuales se opera la representación. Sin embargo, es importante también no confundir lo que es la representación por mandato, que es un contrato. El mandato, conforme al artículo 804 y siguientes del Código Civil, es un contrato para otorgar facultades a otra persona de actuar a nombre de uno, lo cual es muy diferente de la representación sucesoria, que es una facultad de ocupar o de subintrar en lugar de un sucesor, un heredero que está impedido, renuncia o premuere a la sucesión hereditaria. No es un beneficio que se otorga, pero no hay que olvidarse que la sucesión hereditaria siempre se va a consolidar con la aceptación. No basta ese llamamiento que la ley hace para ocupar el lugar que ha dejado vacío un ascendiente, sino que se necesita manifestar su aceptación en virtud a ese derecho de representación. A continuación veamos lo que es la naturaleza jurídica del derecho de representación, ¿no? Y tratar de identificar cuáles son las características que dan lugar precisamente a la formación de este derecho de representación. En ese entendido tenemos varias teorías que tratan de explicar lo que es el derecho de representación. En primer lugar tenemos la teoría de la ficción. Es una teoría muy antigua y, como habíamos visto, en el derecho romano ya se manejaba esta denominación, y en el Código francés, más propiamente en el Código Napoleón del año 1804, señalaba expresamente que el derecho de representación era una ficción, una creación de la ley. El impulsor de este concepto, de esta idea de ficción de la ley, es Pothier, aunque tenía también sus detractores en dicha época, en la persona de los tratadistas Planiol y Ripert. Otra teoría que explica la naturaleza jurídica de la representación es la denominada teoría de la subrogación. Y la propugnaba el autor Beatty, quien señalaba que la subrogación, que la representación era una subrogación. Esto significa que una persona ocupa el lugar de otro, no la sustitución de una persona por otra u otras, el lugar que ésta ocupaba antes. Entonces, Beatty daba esa explicación en el entendido de que una o más personas ocupaban el lugar que había dejado la anterior. Y aplicando esta teoría a lo que es materia sucesoria, y conforme utiliza dicha terminología nuestro Código Civil,
una persona subintra en el lugar y grado de su ascendiente que no puede o no quiere recibir la herencia. Entonces, son básicamente los impedimentos o el rechazo que esa persona hace para aceptar la sucesión que permita que otros ingresen en su lugar, operándose una subrogación subjetiva, es decir, de las personas que deben ser beneficiarias del derecho sucesorio. Finalmente tenemos la tercera teoría, que es la teoría de la sustitución. Es la teoría que tiene mayor aceptación y se señala que la representación se produce por una sustitución denominada como vulgar, una sustitución simple de personas o de sujetos. Para ello nos remitimos como referencia a lo que es la sucesión testamentaria, cuando por voluntad se dispone en testamento la forma de transmisión del patrimonio del decuyus, el causante puede designar un sustituto cuando hay un impedimento legal de la primera persona que ha sido designada como beneficiaria de la sucesión hereditaria, ¿no? En testamento yo designo un heredero, puede ser a X, pero puedo prever, es decir, ante el impedimento que tenga X de recibir la sucesión hereditaria, pues como sustituto nombreo a Y para que ocupe ese lugar y se opere lo que es mi voluntad en la disposición testamentaria. En lo que respecta a la sucesión intestada, es decir, sin testamento, la ley es la que llama al representante para que entre en lugar del originalmente llamado, es decir, no hay voluntad como en la sustitución testamentaria, sino que la ley es la que prevé que en el caso de que exista impedimento o renuncia de la sucesión por parte de un heredero, pues existan en este caso sus descendientes los que vayan a ocupar su lugar y se beneficien de la sucesión hereditaria. Continuando, veremos lo que es la justificación del derecho de representación. ¿Cómo es que se justifica que se opere la representación en lo que es el derecho sucesorio? Remitiéndonos a nuestro Código Civil, la exclusión del pariente más lejano tiene su salvedad en la parte final del artículo 1086. A ver, partamos en principio de la regla que establece que el pariente más cercano en los distintos órdenes excluye al más distante. Es una regla general, ¿no? Por ejemplo, el causante tiene hijos, nietos, bisnietos. Se abre su sucesión, llama a los parientes más cercanos, que son los hijos. Ellos excluyen a los nietos y también a los bisnietos. Esa es la regla general. Sin embargo, la excepción a esta regla es precisamente cuando se opera el derecho de representación. Pues si uno de los hijos ha fallecido o renuncia o es declarado indigno o es desheredado, los parientes más distantes de un orden más distante van a ocupar el lugar que ha dejado vacío ese heredero que ha sido excluido de la sucesión hereditaria. Hace que la asignación de cuotas hereditarias como una justificación de lo que es la representación, pues sea más equitativo y ecuánime entre los descendientes del causante, ¿no? Entonces, se justifica el derecho de representación porque mediante este mecanismo de la representación, las cuotas hereditarias, su asignación, pues se hace más equitativa y ecuánime entre los descendientes del causante, ¿no? Entonces, hace una distribución más adecuada entre los descendientes del causante o también pueden ser los descendientes de los colaterales que tienen el beneficio del derecho de sucesión, de representación, mejor dicho.
Ahora bien, el artículo 1093, parágrafo 1 del Código Civil, nos señala que la representación tiene lugar ya sean iguales o desiguales el grado de los descendientes y el número en cada estirpe. ¿Qué significa esto? Que en virtud del derecho de representación podrían ser llamados a la sucesión hereditaria, pues grados distintos podrían entrar nietos y bisnietos a una sucesión hereditaria. Y también no interesa la cantidad de nietos o bisnietos que sean convocados a la sucesión hereditaria. A eso se refiere este artículo 1093, parágrafo 1 del Código Civil. Ahora bien, veamos los diferentes grados de llamamiento, o veamos de qué forma se opera la representación y cuáles son los tipos de representación que se opera. Primero veamos la representación en línea directa de descendientes, es decir, descendientes del de cuyos. Al respecto, el artículo 1090 del Código Civil establece que la representación en línea directa descendente de descendientes se opera hasta el infinito. También beneficia a los hijos adoptivos, ¿no? Los descendientes de los hijos adoptivos. ¿Qué quiere decir esto? Que en relación a hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera, la representación no tiene límites cuando se trata de una representación en línea de descendientes. Acá tenemos el ejemplo gráfico que nos otorga el texto. Y vamos a describir cómo está la representación. Si el padre P tiene 3 hijos, H, F y G, y a su vez H tiene 2 hijos, que son N y Ñ, este último, es decir, Ñ, tiene por su parte otros 2 hijos, que son B y C, lo que quiere decir que P tiene 3 hijos, tiene 2 nietos y 2 bisnietos. Si se trata de la sucesión de P, es decir, P fallece, y entendamos que la sucesión se abre en primer lugar a los descendientes, y todos ellos son los descendientes llamados a la sucesión. Y habrían premuerto H, el hijo H ha premuerto, y su nieto Ñ, es decir, hay premoriencia, lo que da lugar a lo que es la aplicación del derecho de representación. En este caso, quedan como sus herederos los hijos F y G. Entendamos que al fallecimiento de P, el primer orden de llamamiento a la sucesión hereditaria son los hijos, que son H, F y G. Sin embargo, al haber premuerto H, se habilita el derecho de representación. ¿Qué quiere decir esto? Que sus descendientes de H, pues, pueden ocupar el lugar de H para la sucesión hereditaria. Entonces, al haber premuerto H, llama, en virtud del derecho de representación, a sus hijos, entre ellos N y Ñ. Pero al haber muerto o premuerto Ñ también a P, pues también se abre el derecho de representación a los bisnietos, que son B y C. En ese sentido, B y C ocupan el lugar de Ñ, y a su vez N y Ñ, que son representados por B y C, ocupan el lugar de H. De esta forma, como vemos, no hay límite en la representación de lo que es los descendientes en línea directa, pues podría haber un orden más de bisnietos, también ocuparían, si es que C, por ejemplo, hubiera premuerto, se abriría también a los descendientes de C. Ahora, en el caso que nos ocupa, P habría dejado una masa hereditaria equivalente a 120 bolivianos, es decir, que la sucesión de P es 120 bolivianos. Y la forma en la que se reparte, pues, siendo que son 3 los llamados originalmente a la sucesión hereditaria, se divide entre 3.
lo que significa que a G le toca 40, porque 140 entre 3, 120 entre 40 es, entre 3 es 40, G le corresponde 40, a F 40, y lo que debía corresponder a H, es decir, los 40, se divide primero entre 2, lo que significa que los 40, de los 40 entre 2 a 20 le toca a N, y lo que debía tocarle 20 a Ñ, pues se divide entre B y C, de tal forma que B y C les toca a 10, que son los 20 que debía recibir Ñ, 20 Ñ, F 40 y G 40. De esta forma tenemos la distribución de los 120 bolivianos que P abre a su sucesión. Entonces, si se fijan, la sucesión y el ejercicio del derecho de representación en descendientes no tiene límite, es hasta el infinito, es decir, hasta la cantidad de hijos o descendientes que tenga y que sobrevivan al causante. En segundo lugar, tenemos la representación en línea directa de ascendientes. Y por previsión del artículo 1090 del parágrafo 2 del Código Civil, no se reconoce representación en relación a ascendientes en línea directa. Tenemos el gráfico que nos muestra precisamente que tratándose de la sucesión de H, teniendo a P y M como padres, y P ha fallecido y sus ascendientes son A y B, en virtud al artículo 1090, parágrafo 2, que establece que no existe representación en ascendientes, si H no hubiese tenido descendientes ni cónyuge ni conviviente, abriéndose la sucesión a los ascendientes de manera exclusiva, pues A y B, que no pueden operar la representación con relación a P, pues son excluidos de la sucesión y solamente se hace el llamamiento al orden más cercano entre P y M, y al haber premuerto P, el que hereda solamente es M, y al no haber derecho de representación, A y B no ocupan el lugar de P, es decir, que son excluidos de la sucesión hereditaria, al no existir derecho de representación en ascendientes. Ahora bien, entrando a lo que es la línea colateral, el derecho de representación entre colaterales. Al respecto, el artículo 1091 del Código Civil establece que los hijos del hermano difunto, hijos del hermano del difunto, son beneficiarios del derecho de representación, es decir, que solo los sobrinos ingresan a la sucesión hereditaria en virtud al derecho de representación. Veamos el ejemplo gráfico. Si se trata de la situación de 3 hermanos, 1, 2 y 3 son hermanos, y este último tiene a su vez 2 hijos, es decir, 3, él tiene a H y F como hijos. Si se diera la sucesión de 1, es decir, 1, la sucesión de la que se trata es del hermano 1, y previamente ha fallecido 3, es decir, ha premuerto 3. Pero como ha premuerto 3 y tiene sus hijos, ellos ocuparían, es decir, H y F, ocuparían el lugar de 3 en virtud al derecho de representación, es decir, los sobrinos H y F ocupan el lugar del hermano que se identifica como número 3 y entran a la sucesión hereditaria de 1, que es la sucesión de la cual se trata. Eso en cuanto a los tipos de representación. Veamos ahora el llamamiento directo. El artículo 1092 del Código Civil señala que los descendientes pueden heredar por representación, aún por renuncia a la herencia del representante. Bueno, aquí existe un error en la norma, pues debió referirse al representado, ¿no? El que
El que renuncia no es el representante, sino es el representado, es decir, la persona que está impedida o ha renunciado a la sucesión hereditaria. También señala, ¿no?, o que hayan sido desheredados o sean indignos. No señala precisamente que los descendientes heredan en representación, ya sea por renuncia, por indignidad, desheredación o finalmente porque han premuerto. Otro error que identificamos es que si se habla de llamamiento directo, no debería hablarse de representación. A ver, es una imprecisión de la norma, ¿no? Pues a ver, si un padre tiene dos hijos y sus hijos tienen nietos y estos dos, los hijos, habrían premuerto, ya no sería un derecho de representación, porque no nos olvidemos, los hijos son el primer orden de llamamiento, pero si ninguno de los hijos está vivo, ese grado de parentesco estaría vacío y se abre el llamamiento al siguiente orden de parentesco, que serían los nietos. En ese entendido, no debiera hablarse de derecho de representación, pues sería un llamamiento directo, es decir, llama directamente a los nietos ante la ausencia de hijos o por premoriencia, renuncia, indignidad o desheredación. ¿Cuáles son los alcances del derecho de representación? El artículo 1093 del Código Civil hace referencia que el derecho de representación, como ya habíamos mencionado antes, se opera ya sean iguales o desiguales el grado de los descendientes y su número en cada estirpe. Hemos mostrado en un gráfico anteriormente que pueden entrar simultáneamente en virtud al derecho de representación los nietos y bisnietos del causante. A eso se refiere que sean iguales o desiguales el grado de los descendientes. Y su número se refiere a la cantidad, que podrían ser 2 nietos, 3 bisnietos. Es decir, no interesa, la representación se opera no interesando el número de descendientes que tenga esa persona que está impedida de recibir sucesión o ha renunciado o premuerto. Finalmente, el artículo 1094 del Código Civil, en su parágrafo 2, señala que los hijos heredan por cabeza y los nietos, cuando se opera obviamente el derecho de representación, y los nietos y demás descendientes por estirpe. ¿No habíamos aclarado que el que heredar por cabeza, mejor dicho, es suceder en virtud del derecho propio, es decir, un llamamiento directo que hace la norma, y heredar por estirpe es suceder en virtud del derecho de representación. El texto en la parte final del tema en cuestión hace referencia y un apunte respecto a los colaterales, señalando que no solo los hijos del hermano, sino otros descendientes de otro grado también serían beneficiarios con el derecho de representación. Considero acá que es una apreciación errada, pues la norma es bien clara al referirse a los beneficiarios del derecho de representación cuando se trata de colaterales, y habla concretamente de los hermanos, pues sus hijos son los únicos beneficiarios del derecho de representación. Sin embargo, en el artículo 1110 del Código Civil se hace referencia a lo que es el derecho sucesorio de otros colaterales, que establece que también los sobrinos nietos serían llamados a la sucesión. Acá habrá que entender claramente que los sobrinos nietos son llamados por la ley a la sucesión, no en virtud al derecho de representación, con lo cual hago conocer mi discrepancia con el apunte que el texto hace con relación precisamente al derecho de representación de los colaterales, que, aclaro una vez más, entiendo que se manifiesta solamente en beneficio de los hijos de los hermanos premuertos o impedidos de recibir la sucesión,
tal como la norma expresamente así lo señala, y que los sobrinos nietos como otros colaterales sí pueden ser llamados, pero de forma directa a la sucesión hereditaria, pero no así en virtud al derecho de representación. Con lo que habríamos terminado el tema número 8 referido al derecho de representación.